Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, por la bendición del estudio de este día de Yom Shishi, día jueves en la noche. Estamos estudiando la halajá de nuestro rabino Yeshua. Amén. Bien, Javelin y Karim, entonces vamos ahorita a seguir estudiando lo que son las halajot de nuestro rabino Yeshua. Baruch Hashem, por eso, cada vez que estudiamos, nosotros aprendemos más y más y más. Ok, entonces a seguir estudiando. La vez pasada yo les venía enseñando cuál es la halajá de ellos, pero hoy vamos a seguir viendo lo que son las tradiciones. Bien, siguiendo entonces con el concepto de las tradiciones de los hombres, porque según la enseñanza de nuestro rabino Yahshua, es que los rabanán de aquel tiempo, los rabinos de aquel tiempo, claro, los fariseos tenían su ponencia, los saduceos su ponencia, y cada secta tenía sus ponencias. Los esenios tenían su ponencia, pero Yahshua lo que les viene a enseñar es que las leyes de los hombres no pueden estar al nivel del mandamiento de la Torá. Por eso él decía, ustedes han invalidado los mandamientos de la Torá, colocando leyes de hombres, mandamientos de hombres. Entonces, los rabanán consideraban o aún creen que si algo se practica durante un tiempo, una costumbre se vuelve ley. O sea, una costumbre se vuelve ley si se practica y por lo tanto no puede ser transgredida. O sea, eso es lo que se considera en el concepto de los rabinos. Y esto es para toda la comunidad. O sea, si hay una costumbre que se hace durante un tiempo constitucionariamente, entonces ya se vuelve una ley y no puede ser transgredida dentro del concepto de la comunidad. Por lo tanto, se considera que una costumbre se convierte en ley y ese es el principio de ellos. Una costumbre se convierte en ley. De hecho, nosotros hemos considerado que si un evento se practica 3 veces, ya es una ley. Ok, se puede considerar una ley bajo el concepto de la cábala, pero no puede ser un mandamiento que se esté transgrediendo, ¿sí? Eso lo tenemos que ver. Entonces hay que verlo bajo un concepto de moralidad, de ética, de humanidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entonces se considera que una costumbre se convierte en ley, sí, si se practica durante unas 3 veces. Y ya les vuelvo a explicar que esto no es un mandamiento, o sea, que usted practica 3 veces algo y ya se convierte en ley, y si no, usted está transgrediendo un mandamiento. Eso no es correcto decirlo, sino algo que se practica varias veces se puede convertir en ley bajo un principio moral, ético, social, humanístico, de bondad, etcétera, pero no va a ser un mandamiento de la Torah. Baruch Hashem. Entonces, esto puede ser así. Y les vuelvo a repetir, no es un mandamiento, sino se puede considerar como un deber. Como un deber se puede considerar eso, que si algo se hace una vez, dos, 3 veces. Les voy a poner un ejemplo. Digamos, una persona sale en su vehículo a su trabajo y le da un jalón a alguien y ya una, dos, tres, y hace ya varias veces, bueno, esto ya se acostumbra en un deber. O sea, es una ley, pero no es una ley de mandamiento, sino que ya es una ley de moralidad, de bondad, de misericordia, pero no es un mandamiento. Entonces ya se considera un deber, ¿sí? O sea que si alguien va con su vehículo y ve a una persona parada y siempre se lo lleva y le da jalón, entonces ya si no esa vez no lo sube a su vehículo y le da jalón, ya entonces entra en un concepto de conciencia y por eso es un deber y es un concepto moral. Baruch Hashem, bien. Un ejemplo de esto también de que algo que se hace constitucionariamente se convierte en ley. Ya les decía que es un deber. A esto se le llama
según Nehemías Gordon, se le llama minaj. Es una minaj, es una costumbre, una minaj, ¿sí? Y, y él coloca como un ejemplo la kipa. Aquí tengo yo la kipa. Él coloca como un ejemplo la kipa, ¿sí? Que es una costumbre, ¿sí? Eso de la kipa es una costumbre, no es un mandamiento de Torah, como lo es el talit, lo que es la filacteria, es el mandamiento. El kipa no es un mandamiento de Torah, ¿sí? Sino que es una costumbre que no constituye un mandamiento, ¿sí? Entonces, en la época del Talmud, esta costumbre era desconocida en esa época, ¿sí? Peor en leyes de los rabanán, o sea, no se puede andar sin kipa. En las leyes de los rabinos dicen que no se puede andar sin kipa y no se puede hacer una oración o bendición si no se tiene una kipa. O sea, ellos ya lo colocan como una ley que si no lo hace, usted está transgrediendo la ley y de los rabinos. Y como les explicaba anteriormente, ellos consideran que las leyes rabínicas están puestas por el Eterno. Esa es una de sus ponencias. Bien, Baruch Hashem. Entonces ellos dicen que la kippah es un mandamiento, es rabínico, por supuesto, y ellos lo hacen y lo ven y lo constituyen como una ley, ¿sí? Lógico, ¿no? Es un mandamiento, ¿sí? Pero ellos así lo colocan. Sin embargo, yo quiero enfatizar algo aquí porque si usted me está viendo con kipa, usted va a decir, entonces, ¿por qué usa kipa usted? ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros usamos kipa por conceptos de cábala, por conceptos de la cábala. No es un mandamiento, no es una ley de mandamiento de Torah, pero es bajo conceptos de cábala, bajo el concepto de energía, bajo concepto de estar bajo la autoridad del Eterno, bajo conceptos, sabemos que la kipa, un sombrero o una cubierta en la cabeza, en algunos lugares le llaman, ¿cómo le? Yorke, algo así. Los askenazí le llaman, bueno, hay varias leyes con relación a la kippah, ¿verdad? Los sefarditas usan unos colores, los eskenazí otros colores, y hay otros, bueno, hay otro grupo también que usa otro tipo de color. Pero, o sea, los ortodoxos usan color negro, ¿sí? Pero esos ya son leyes, digamos, de cada sector de pensamiento, pero no constituye mandamiento, sino que nosotros nos cubrimos, lógicamente, porque eso estamos mostrando que estamos bajo la autoridad del Eterno. O sea, lo estamos viendo de un punto de vista cábala, de un punto de vista de actitud, de un punto de vista de tomar una fuerza espiritual, una energía espiritual para tener una mayor bendición, pero no constituye mandamiento. O sea, eso quiere decir que si usted va en su vehículo y no lleva una kipa, entonces dice usted, no tengo kipa, que no voy a orar porque no tengo kipa. No, usted tiene que orar porque esto no constituye una misbah, un mandamiento, sino constituye cabalmente una costumbre nada más, ¿sí? Bien, entonces esto significa estar bajo la autoridad del Eterno y por eso nosotros lo usamos, no bajo un concepto de mandamiento de Torah, sino bajo un concepto de fuerza espiritual que viene en beneficio de nosotros. Por lo tanto, en un sentido llano quiere decir algo evidente, algo obvio, ¿sí? Lo comprendemos y por lo tanto lo usamos la kippah, pero no constituye un mandamiento. Ahí es lo que yo quiero explicar. Es decir, un mandamiento a la Torá. Por lo tanto, es un deber que todo hijo de Israel se cubra ante la semijá del Eterno, mostrando de esta manera humildad y mansedumbre. O sea, es una actitud que trae un concepto de reverencia, pero no constituye un mandamiento, según el criterio que nosotros tenemos, según la creencia que tenemos por medio de nuestro rabino Yahshua. Entonces, no constituye un mandamiento, pero sí es una muestra de humildad y de mansedumbre.
porque estamos bajo la autoridad de Hashem, estamos bajo su semijá, atraemos una fuerza espiritual de los cielos, porque toda acción física en este mundo constituye una reacción en los mundos superiores. Por eso levantar las manos para orar no constituye un mandamiento, pero si nosotros lo hacemos, ¿para qué? Porque esa acción física atraemos una respuesta espiritual de los cielos, pero no constituye un mandamiento, o sea, levantar la mano para orar, si no la levanta, usted está pecando. No, tampoco es así. Espero que me esté dando a entender, ¿sí? Bien, es aquí donde enseño que según ciertas costumbres o tradiciones que no contradigan las enseñanzas de nuestro Mashiach, de nuestro maestro, de nuestro rabino Yahshua, eso lo podemos hacer. Esto no constituye ninguna contradicción a sus enseñanzas, ¿sí? Porque yo estoy explicando el por qué es que lo usamos. Sí, pero si alguien me dijera, no, mira, tú estás orando sin kippah, que estás agrediendo, eso sí ya contradice las enseñanzas de nuestro rabino Yahshua, ¿sí? Ok, y en este caso, entonces, sería la kippah que no contradice las enseñanzas de él porque no llevamos esta costumbre al nivel de un mandamiento de la Torá. En el libro de Devarim, capítulo 4, verso 2 está escrito, o libro de Deuteronomio 4:2 está escrito, no añadirán a la palabra que yo les mando, ni le van a disminuir a ella, para guardar los mandamientos que Hashem vuestro Elohim te ordena hoy. Así está escrito. Dice, no, ¿qué dice? No le van a añadir a la palabra, a la Torah. No le van a quitar a la Torah, ¿sí? En el mismo libro de Deuteronomio, o sea, de Barín, capítulo 12, verso 32, está escrito. O sea, se repite esta enseñanza y dice, cuidarán de hacer todo lo que yo les mando, cuidarán de hacer todo lo que yo les mando. No le añadirán a ella ni van a quitar, ¿sí? Ahora, en el libro de Mishlei, que es el libro de Proverbios, capítulo 30, verso 6, está escrito también. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Mire que dice, no añada para que no seas hallado mentiroso. Baruch Hashem por eso. Por lo tanto, la enseñanza de nuestro Mashiach Yahshua, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei perich umayim. Amén. Por lo tanto, la enseñanza de nuestro rabino y maestro Yahshua no está fuera de la Torah, sino está respaldada con nuestra Torah. Y por eso él exhortaba de acuerdo al concepto que él tenía, porque él era un hombre sabio. Él conocía todas las alajot de todas las sectas. La vez pasada yo les decía que el señor Mario Saban, que es un judío cabalista, él decía que Yahshua conocía todas las sectas. Ahí lo pueden buscar en internet, que Yahshua conocía todas las sectas y era un hombre muy admirable, era un hombre muy sabio. Y por lo tanto él exhortaba de acuerdo a la Torah. Por lo tanto, entonces, no es ilícito colocar mandamientos de hombres como mandamientos del Eterno. No es ilícito. Pues quien lo hace es considerado un mentiroso. Bien, por todo esto es que hemos explicado que un gran porcentaje del judaísmo, un gran porcentaje del judaísmo no es practicante, porque a los que se someten a las leyes rabínicas los consideran religiosos. O sea que allí, pongámoslo en Israel la mayoría es seculares y los que consideran que siguen las leyes rabínicas, esas cargas que dijo Yahshua que colocaban, los consideran que son religiosos. Por lo tanto, entonces, nosotros no estamos basados, y además de eso, Jabrín Yecarín, nuestro rabino Yahshua, no podemos seguir leyes rabínicas que no vengan de él. Lógicamente, nos han quitado muchas escrituras. En el canon
de Mishneh Mashiach, o sea, Nuevo Testamento, solo han colocado 27 cartas, si mal no recuerdo. Y según Joshua Maxwell, habían más de 13,000 escritos, más de 13,000 escritos. Y solo nos colocaron 27 cartas en el mal llamado Nuevo Testamento. O sea, imagínense, si ustedes hubieran colocado todas las cartas de Yahshua, ahí tendríamos toda la enseñanza completa de la Torah. Por eso yo pienso que colocaron en el canon el libro de Gálatas, sí, contradiciendo la ley de Moisés según la interpretación de ellos, pero se equivocaron, porque ahora en estos estudios que estamos llevando, yo les explico a ustedes cómo se interpreta Gálatas, o sea que ahí lo hubieran quitado también bajo el concepto interpretativo que nosotros estamos llevando. Entonces, hemos explicado, ¿verdad?, que la mayoría de judíos no son practicantes, son seculares, porque ellos consideran que todas estas leyes rabínicas lo consideran como religiosos. Miren, siempre eso de vestirse uno de negro, de camisa blanca, pantalón negro y sacola negra, eso es considerado religiosidad. Cabalísticamente sí lo podemos hacer, porque atraemos una energía, lo negro atrae energía, una energía, y Baruch Hashem es un color que atrae, absorbe mucha energía. Entonces, cabalísticamente lo podemos hacer, pero si lo colocamos como una misma, ese es un gran, pero un gran error. Bien, según Nehemías Gordon, hay hay 1,001 leyes rabínicas que no tienen ninguna base en la Torá. Bueno, él no las enumera, pero si escudriñamos, vamos a ir encontrando cuáles son esas leyes rabínicas que no tienen base en la Torá. Y lo que hacen todas estas leyes es guiar a la gente a prácticas que no son de Torah. Por eso yo, según algunas informaciones, estudio que he tenido, según las escuelas rabínicas, o sea, yeshivot, estudian más el Talmud que la Torah. Estudian más la Takanot, estudian más la Minaj, estudian más la Geserá, la Alajá, rabínica, por supuesto, porque también a la Torah oral se le dice Alajá. Entonces, que la misma Torah. Y mire, y hay un montón de leyes que se tienen que memorizar, pero igual. Entonces, por eso la mayoría de personas consideran que los que practican estas leyes rabínicas son considerados religiosos. Bien, una de las ponencias rabínicas con este tema es que ellos señalan muchos a los caraítas. De hecho, los caraítas casi se asemejan a las enseñanzas de nuestro rabino Yeshua. La diferencia es que nosotros creemos en la Torah escrita y creemos en la Torah oral. Los caraítas creen en la Torah escrita, pero quitan las halajot rabínicas, sí, pero también quitan la Torah oral, o sea, la explicación de la Torah escrita. Y esa es la diferencia con nosotros. Nosotros no. Nosotros seguimos la Torah escrita, o sea, la Biblia, la ley de Moisés, y también seguimos la ley oral, o sea, lo que se transmitió de generación en generación explicando la ley de la Torah. Entonces, por consiguiente, esa es la diferencia. Pero los caraítas, por decir así, eh, dicen que hacen que la gente, sí, están siguiendo leyes que no son de Torah. Bueno, una de las ponencias rabínicas con relación a este tema les decía que los caraítas nosotros no somos caraítas, ojo con eso, nosotros no somos caraítas, sino que somos seguidores de Mashiach, Yahshua. Él es nuestro rabino, él es nuestro maestro. Tampoco él fue caraíta. O sea, esto lo estoy explicando porque alguno que escuche la enseñanza va a decir, ah, no, él está hablando puro caraísmo. No, 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 no. Tampoco nuestro rabino fue caraíta, como ya lo expliqué en su oportunidad, que él conocía todas las sectas que habían en su época.
Él sabía lo correcto y lo incorrecto de cada secta, de cada sector de pensamiento. Y él avalaba lo que estaba correcto y él descartaba lo que estaba incorrecto. O sea, la vez pasada yo les explicaba de, por ejemplo, miren, en ese tiempo se creía, un rabino creía, si no estoy mal, era el rabino Gilel, creía que se podía un hombre divorciar de su mujer por cualquier causa. Sí, siempre y cuando ya no había amor, divórcese, porque no están llamados a estar en un infierno. Bueno, tiene razón. El rabino Shammai decía de que no, decía, se puede separar, pero tiene que haber infidelidad a causa de adulterio o de fornicación. Y eso lo dijo nuestro rabino Yahshua. Él dijo que nadie se podía divorciar a no ser de por adulterio y fornicación. Ahí avaló la ponencia saducea y no avaló la ponencia farisea. Al igual con el levantamiento de los muertos. Él avaló la ponencia farisea que si hay levantamiento de los muertos y no avaló la ponencia saducea, que ellos no creían en el levantamiento de los muertos. Entonces él no le enseñaba a sus discípulos lo que era correcto y lo que era incorrecto, lo que había que hacerse y lo que no debía de hacerse. Y eso cabalmente es lo que hacemos nosotros en estos estudios, ir aprendiendo la halajá de nuestro rabino Yeshua, de nuestro Mashiach, de nuestro maestro. Espero haberme dado a entender, ¿sí? Shalom alejen a todos, que el Eterno me los bendiga siempre. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Empezamos nuestra actividad, 6 menos cuarto quedamos. Empezamos nuestra actividad de recepción de Shabbat, o sea, lo que es Kabbalah Shabbat y lo que es Yom Kippur. Así que todos ya ustedes conocen la importancia de Yom Kippur. Lo importante es que Yom Kippur no es una alajá rabínica Yom Kippur, es un mandamiento de la Torah. Y es un mandamiento muy fuerte, porque ahí nos jugamos lo mejor del año 5785. Así que hay que asistir y hacer el mandamiento como lo ordena nuestra Torah y de esa manera vamos nosotros a ser bendecidos. Sí, Baruch Hashem por eso. Shalom alejen a todos, que el Eterno me los siga bendiciendo y que la paz del Eterno esté con ustedes. Shalom alejen, Jabrín.